Hola a todos. Bueno, el objetivo de estas diapositivas va a ser explicar un poco más acerca de los hidrocarburos insaturados. Ha sido bastante complicado estar trabajando únicamente con diapositivas, por lo tanto me di a la tarea de elaborar estos pequeños videos explicativos. Vamos a ir resolviendo algunas dudas que ustedes me han comentado y vamos a ir tratando de resolver los ejercicios que yo les he estado dejando de tarea. Así que vamos a comenzar por dar una definición de qué es un hidrocarburo insaturado. En donde definíamos a los hidrocarburos como moléculas que contenían carbono o hidrógeno en sus estructuras, y recordábamos a los hidrocarburos saturados porque contenían únicamente enlaces sencillos carbono-carbono y carbono-hidrógeno. Para esta unidad vamos a estudiar a los hidrocarburos insaturados, que van a ser los que contienen uno o más dobles o triples enlaces carbono-carbono. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tener un enlace carbono-carbono de tipo pi y un enlace carbono-carbono de tipo sigma, lo cual va a reducir el número de hidrógenos que pueden aceptar el resto de los carbonos. En el caso donde tenemos un doble enlace, vemos que a este carbono únicamente le queda espacio para aceptar dos átomos de hidrógeno. Para el caso donde tenemos un enlace triple, vamos a tener un enlace de tipo sigma y dos enlaces de tipo pi. Vemos que ahora el número de hidrógenos se reduce únicamente a 1. Y a esta escasez en el número de hidrógenos se les va a conocer como insaturación. Para el primer grupo les vamos a nombrar como alquenos. Van a contener dobles enlaces y se van a nombrar con el infijo en. Para el caso de los alquinos van a contener enlaces triples y se van a nombrar con el infijo in. Recordemos un poquito la nomenclatura. Utilizábamos un prefijo griego, el cual nos determinaba el número de carbonos que tenía nuestra molécula. Recordemos un poquito aquí con esta tabla. Para el caso de un átomo de carbonos era met, para el caso de dos átomos de carbono era et, después prop, but, pent y así sucesivamente hasta el número de carbonos que nosotros necesitáramos. Para el caso de los hidrocarburos saturados, podíamos tener inclusive nada más con un carbono y lleno de hidrógenos, pero para el caso de los insaturados vamos a ver que el primero de nuestra lista debe de ser el de dos carbonos. Por lo tanto, esperemos que con esta explicación nos quede claro acerca de cómo nombrarlos. Vamos a tener primero ese prefijo griego que va a denotarnos el número de carbonos que contiene nuestra molécula. Después vamos a hablar de la naturaleza del enlace que une estos carbonos. Cuando aparecen dobles enlaces vamos a utilizar el infijo en. Cuando aparecen triples enlaces utilizamos el infijo in. Y como en nuestras moléculas únicamente tenemos enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno, vamos a terminar con el sufijo o. Por lo tanto, para los hidrocarburos saturados, la molécula de dos carbonos se llama etano. Para el caso de los alquenos, en donde hay un doble enlace, se llama eteno. Y para el caso de los hidrocarburos que tienen triples enlaces, donde únicamente hay dos carbonos, se va a llamar etino. Continuando con la nomenclatura de hidrocarburos insaturados, vamos a un sustituyente que es un ciclo. Vamos a poner este ejemplo muy sencillo. Si numeramos la cadena de carbonos, vemos que la mayor cantidad de carbonos la vamos a tener dentro del ciclo, porque aquí en este caso tenemos 6 carbonos, pero nosotros tenemos un doble enlace, y ese doble enlace está en una cadena más pequeña de carbonos. Para poder nombrar estos compuestos debemos de privilegiar la posición del doble enlace, y por lo tanto nuestra cadena principal va a ser aquella en donde se encuentre presente el doble enlace aunque tenga un menor número de carbonos. Por lo tanto, ese ciclo va a pasar a formar parte de un sustituyente adicional, y como es un ciclo de 6 carbonos y está en la posición 2, le vamos a llamar 2-ciclohexil. Y ahora vamos a nombrar la cadena sencilla de carbonos, que es donde está presente el doble enlace, comenzando por numerar la posición de este, que se encuentra entre la posición 1 y 2. Por lo tanto, el compuesto sería 2-ciclohexil, 1, y como es una cadena de 3 carbonos, le vamos a nombrar propeno. ¿Qué va a pasar cuando nosotros tenemos el doble enlace dentro de ese anillo de carbonos? Vamos a ver que esta es una nueva familia de hidrocarburos que se conocen como arenos, los cuales contienen uno o más anillos que en este caso van a presentar insaturaciones. Y el más famoso de estos compuestos va a ser el benceno. El benceno va a presentar un ciclo de 6 carbonos y va a tener 3 dobles enlaces. Este compuesto es tan importante que le vamos a dedicar toda una unidad a estudiar este compuesto. Obviamente este también puede presentar sustituyentes, y a este, cuando presenta un sustituyente o un radical, no le vamos a llamar bencil, le vamos a llamar grupo fenil o grupo arilo. Uno de los más famosos de estos, con lo que vamos a estar bastante relacionados, es cuando tiene una sustitución por un hidroxilo. Este compuesto se va a llamar como fenol.
¿Cómo debemos nombrar ahora aquellos alquenos superiores que además presenten isómeros? Para este caso vamos a hablar únicamente de isómeros estructurales, que si recordamos un poquito, un isómero estructural va a ser aquel que tiene exactamente la misma composición de átomos, pero estos están ordenados en posiciones diferentes. Vamos a comenzar para nombrar estos numerando la cadena, y vamos a nombrar la cadena más larga de carbonos siempre y cuando vamos a partir con un ejemplo. ¿Qué va a pasar con el caso donde tenemos una cadena de 5 carbonos y ese doble enlace se ubica entre los carbonos 1 y 2? Como el doble enlace se encuentra entre las posiciones 1 y 2, no es necesario que pongamos el número, pero por convención se acostumbra a ponerle una letra N, lo cual nos denota que el doble enlace puede estar en cualquier posición. Y este se va a llamar N-penteno. ¿Cuál va a ser el siguiente isómero de este hidrocarburo de 5 carbonos con un doble enlace? Pues va a ser cuando se encuentre deslocalizado el doble enlace, y en este caso pasó a la posición 2 y 3. Este compuesto va a ser llamado 2-penteno. ¿Podemos ubicar ese doble enlace en la posición 3 y 4? Pues para este caso sí podríamos hacerlo, pero nos vamos a dar cuenta de que si pasa a formar parte de los carbonos 3 y 4, ahora deberíamos de comenzar a numerar la cadena por el otro lado. Entonces este carbono 5 se convertiría ahora en el carbono 1, el 4 en el 2 y el 3 seguiría siendo 3. Por lo tanto, si nosotros cambiamos de posición ese doble enlace a los carbonos 3 y 4, va a cambiar automáticamente y seguiría siendo 2-penteno. Para formar otro hidrocarburo que también tenga 5 carbonos y que sea isómero del penteno, ¿cómo lo podemos hacer? Pues quitándole un carbono a la cadena principal y convirtiéndolo en un metil. Vamos a ver que podemos ubicar ese metil en la posición 2, siempre y cuando tengamos el doble enlace en la posición 1 y 2. Y este nuevo compuesto isomérico se va a llamar 2-metil 1-buteno. ¿Qué más podemos hacer? Podemos mover ahora ese metilo a la posición 3 y este sigue siendo un isómero. ¿Por qué? Porque el doble enlace va a seguir estando en las posiciones 1 y 2 y vamos a tener ese sustituyente o ese quinto carbono en la posición 3. Este nuevo compuesto se va a llamar 3-metil 1-buteno. Para el caso donde tenemos el doble enlace entre las posiciones 2 y 3, ¿también podríamos formar dos isómeros? Pues desafortunadamente solo vamos a poder formar un isómero más. Y este isómero va a ser el siguiente. Si nosotros tenemos el doble enlace entre las posiciones 2 o 3, podemos colocar ese metilo en la posición 2 y este compuesto va a ser 2-metil 2-buteno. ¿Qué pasa si yo muevo este metilo a la posición 3? Pues lo que vamos a ver es que tendríamos que numerar la cadena de manera diferente. Y ahora ese carbono 4 va a pasar a ser el carbono 1, ese carbono 3 va a ser el carbono 2 y este carbono 2 va a ser el carbono 3 ahora. Y entonces voy a tener de nuevo el doble enlace localizado en la posición 2 y 3. Por lo tanto, este compuesto también es 2-metil 2-buteno y es exactamente igual entonces al compuesto anterior. Por lo tanto, para un hidrocarburo de 5 carbonos que presente un doble enlace, únicamente yo puedo obtener 4 estructuras isoméricas. Vamos a continuar ahora con otro ejercicio muy sencillo. Vamos a tratar de nombrar algunos isómeros estructurales, pero ahora para el caso donde tenemos 6 carbonos, 12 hidrógenos. Tenemos que recordar que estamos hablando nada más de alquenos, así que yo sé que se pueden construir algunos ciclos con esta misma estructura, pero nos vamos a restringir para estos primeros 3 isómeros que podemos construir. Va a ser el caso donde tenemos la cadena lineal de carbonos y vamos a tener el doble enlace ubicado en 3 diferentes posiciones. En ese caso podemos construir los siguientes 3 isómeros. Uno donde el doble enlace está entre las posiciones 1 y 2, que va a llamarse N-hexeno. Donde está ubicado entre los carbonos 2 y 3, que sería 2-hexeno. Y donde está entre los carbonos 3 y 4, que sería 3-hexeno. Si nosotros ubicamos el doble enlace entre los carbonos 6 y 5, estos van a tener que volver a numerarse, y ahora serían carbonos 1 y 2. Por lo tanto, son los únicos 3 isómeros que podemos construir. Para poder continuar con nuestro ejercicio, debemos de tener una cosa bastante sencilla clara. Si nosotros quitamos uno de los carbonos que está en esta estructura y lo colocamos en otra posición, inmediatamente tenemos otro isómero. Y entonces vamos a partir del N-hexeno para construir 3 nuevas estructuras isoméricas. Si nosotros quitamos ese carbono 6 y lo colocamos en la posición 2, 3 o 4, vamos a tener 3 nuevos isómeros diferentes. 2-metil 1-hexeno, para el caso donde el metil está en la posición 2 y el doble enlace en la posición 1. 3-metil 1-hexeno, de nuevo tenemos el doble enlace entre las posiciones 1 y 2, y a ese metilo en el carbono 3.
4-metil 1-hexeno, seguimos con el doble enlace en la misma posición y únicamente se está moviendo el metil. Podemos construir otros 3 isómeros si nosotros le quitamos un carbono, pero ahora al 2-hexeno, y se lo colocamos en otra posición. Y vamos a tener 2-metil 2-hexeno, 3-metil 2-hexeno y 4-metil 2-hexeno. ¿Qué pasa si le quitamos ahora uno de los carbonos terminales al 3-hexeno? Pues vamos a ver que ahora ya no sería 3-hexeno, sino sería 2-hexeno si le quitamos el carbono 6, y volvería a ser de nuevo 2-hexeno si le quitamos el carbono 1. Por lo tanto, con este ya no podemos construir más isómeros porque estaríamos repitiendo los dos anteriores que ya tenemos. ¿Qué sí podemos hacer? Pues ahora en lugar de quitar un carbono, le podemos quitar dos, podemos quitar el 5 y el 6 y colocarlos en las posiciones 2, 3 de las que tenemos ya, y entonces podemos construir otro par de isómeros a partir del N-hexeno, que sería el 2,3-dimetil-1-buteno, que tiene un metilo en el carbono 2 y otro metilo en el carbono 3, y el 3,3-dimetil-1-buteno, que tiene un par de carbonos, un par de metilos, unidos al carbono número 3. ¿Por qué no podemos agregarle ese dimetil en la posición 2? Pues porque este carbono únicamente acepta un enlace ya nada más. Podemos construir otro isómero para el caso donde tenemos el doble enlace en la posición 2, es decir, del 2-hexeno. Le quitamos el carbono 5 y el 6 y lo colocamos en las posiciones 2 y 3 para obtener el 2,3-dimetil 2-buteno. Se pueden construir todavía dos isómeros más si nosotros unimos esos dos carbonos y lo hacemos ahora un grupo etil, pero los voy a dejar que ustedes los construyan. Tenemos que tener algo bien claro cuando hacemos estos ejercicios. Se pueden construir de manera muy sencilla y yo siempre les recomiendo que los nombren. Nómbrenlos inmediatamente cuando los construyen. Eso les va a asegurar que no estén repitiendo isómeros y que todos los que tengan en verdad sean diferentes. Siempre pónganles un nombre, siempre revisen que sea la cadena más larga de carbonos y para este caso que sea la cadena más larga posible, pero que en esa cadena más larga posible se encuentre el doble enlace.